Muy buenos días, adelante, estamos en la grabación. Dios les bendiga. Ya. Amén, buenos días. Dios les bendiga. Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite estar nuevamente reunidos en esta mañana gloriosa y vamos a venir delante del Señor en oración para iniciar nuestra clase. Aprovechando el tiempo para que no se acabe como hace 8 días antes. Sí, oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos allegamos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, por las bendiciones que hemos recibido de parte tuya, Padre Celestial. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que tú les das la oportunidad de estar aquí, Señor, en esta institución para engrandecer su conocimiento y acrecentar su vida espiritual, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque cada día aprendemos algo nuevo de ti, Señor, algo que edifica nuestras vidas. Y hoy, Señor, tú has dispuesto que esta clase, Señor, la llevemos a cabo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para poder comprender la grandeza de tu nombre, Padre Celestial, en estas materias, Señor, que tú has permitido que esta institución desarrolle, Señor, para que tus hijos, Padre Celestial, se preparen para servirte mejor, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de ellos, por la vida de mis hermanos que presiden esta institución, Señor. Bendícelos en grande manera, Padre Celestial. Dales esa sabiduría para seguir creciendo, Señor, y agradándote a ti su servicio, Padre Celestial. Ahora, Padre Santo, ponemos esta clase en tus manos. Yo te suplico en el nombre precioso de Cristo Jesús que tú, Padre Celestial, uses mi vida conforme a tu misericordia, Señor. Sella mis labios con un carbón encendido de tu altar, Padre Santo, para que de esos labios que te sirven salga esta palabra que ha de edificar a mis hermanos como lo ha hecho conmigo, Señor, reconociendo la grandeza de tu nombre en nuestras vidas, Padre Santo. Así, Padre Celestial, bendice a cada uno de mis hermanos, dales la paciencia, Señor, la fortaleza para seguir adelante, Padre Santo. Todo esto, Padre Celestial, te lo suplico en el nombre precioso de nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la honra y toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Pues vamos a dar inicio ahora a nuestra sexta clase, que se titula, perdón, no he compartido la pantalla. Discúlpenme, discúlpenme. Gracias a Dios. Pues vamos a iniciar esta clase, hermanos, que es la lección número 6 de esta materia de vida espiritual y la cual se titula La apertura del lugar santísimo. Amén. Entonces hoy vamos a entrar de lleno a nuestra clase y vamos a ver un pequeño bosquejo de los puntos que vamos a tratar en esta clase. Primeramente, como en todas nuestras lecciones, vamos a entrar con una introducción. Hoy vamos a hablar del tabernáculo y también de cuántas partes consiste este tabernáculo, qué era el lugar santísimo, el sacrificio de Cristo y el velo se rompió, la apertura del lugar santísimo y una conclusión. Amén. Entonces, iniciemos con la ayuda de Dios nuestra lección. Amén, amén, amén. No acabo de aprender, hermanos, perdonen. Como introducción vamos a ver, hermanos, que antes de hablar de la apertura del lugar santísimo, sería bueno que nosotros primeramente comprendiéramos, o viéramos los antecedentes de lo que es el tabernáculo y así poder observar lo que nos dice la palabra de Dios, en la cual nos enseña que fue un santuario terrenal, el cual fue inspirado por Dios y ordenado a Moisés para que se construyera este tabernáculo. Asimismo, mostró a Moisés el diseño para su elaboración
y él mismo le mostró, lo cual le mostró en el monte Sinaí. Esto lo podemos ver en el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 40, y también los versículos 8 y 9. Vamos a darles lectura a estos pasajes de la palabra del Señor. Entonces, vayamos al libro del Éxodo y vamos a leer en el capítulo 25 lo que nos dice la palabra del Señor ahí. Primeramente voy a darle lectura yo al versículo 40 y después, si alguien me puede ayudar, los versículos 8 y 9. Amén. Dice la palabra del Señor así, Éxodo 25, 40. Y mira y hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Estas son palabras de Dios a Moisés para que se construyera ese tabernáculo. ¿Alguien tiene los versículos 8 y 9? Amén. Le doy lectura, hermanos. Dice la Sí, palabra del Señor así. Sí, la escuchamos, hermano. La escucho, hermana perdón. Ruth. Sí, Gracias. dice, y, y harán, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. 8 y 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermana Ruth. Así es. Dios mismo ordena a Moisés y le muestra el diseño por medio del cual se construiría este tabernáculo. Y así como hemos leído en estos pasajes del libro del Éxodo, vemos que Dios tenía el propósito de mostrar el deseo que él tenía de habitar en medio de su pueblo. Y esto lo leyó nuestra hermana en el versículo número 8. Y posteriormente el pueblo de Israel salió de Egipto, en donde estuvo cautivo 430 años. Esto está en el libro del Éxodo capítulo 12, versículo 40. Aquí vamos a darle lectura a este pasaje para que veamos. Capítulo 12, versículo 40, de la esclavitud que tenía el pueblo de Israel en Egipto. Amén. Dice la palabra del Señor así: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Amén. Entonces, fue el periodo que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto. Amén. Después, dice en nuestro estudio, de los cuales la mayor parte fue esclavo y que su pueblo, el propósito de Dios era de que su pueblo le adorara en un lugar específico. Moisés, al subir al monte Sinaí, recibe la instrucción de Dios, porque dice aquí nuestro estudio, en el monte del desierto de Sinaí, en donde Moisés es llamado por Dios para hablar con él. Éxodo 19, del 1 al 6. Quisiera darle a alguien lectura, hermanas, por favor. Sí, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los hijos lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Gracias, hermana. Así es, Dios habla a Moisés y aquí al lado derecho de la diapositiva vemos un diseño que fue el que Dios mostró a Moisés de cómo quería que se construyera ese tabernáculo. Amén. Entonces, esta es palabra de Dios, palabra del Señor que nos muestra a nosotros lo que Dios hizo por su pueblo. Amén. El pueblo escogido de Dios. Y vamos, perdón, vamos ahora a ver, hermanos, permítanme.
Todavía me falla esto de... Aquí nosotros podemos ver, hermanos, que Dios condujo a su pueblo, guiados por Moisés, a la tierra prometida, en la cual no quisieron entrar aún cuando Dios les hace diversas promesas, y también sería difícil de dejar de pasar porque frente a ellos estaba el mar, ¿verdad? Pero Dios le dio la fuerza y la sabiduría a Moisés para que el pueblo pudiera cruzar y así pudieran llegar a la tierra prometida. Amén. Vamos a leer, bueno, como es mucho, les voy a dejar de tarea que lo lean en casa, este pasaje de Éxodo 23, de los versículos 20 al 33. Amén. Yo les voy a dar lectura a una parte para que podamos comprender lo que la palabra de Dios nos enseña en este pasaje. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Éxodo 23, de los versículos 20 al 33. Voy a dar lectura a una parte nada más. Dice la palabra del Señor así: He aquí yo envío al ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá al amorreo y al eteo y al pereceo y al cananeo y al heveo, al jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Esta es una parte de este pasaje que nos da la palabra de Dios y que nosotros podemos entender que hasta nuestros días, en medio de nuestras aflicciones y en medio de nuestros quebrantos, el Señor está con nosotros. Amén. Él manda que su ángel acampe en derredor de nosotros y nos defienda. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener en las promesas que Dios nos ha dejado aún a nosotros a través de su bendita palabra, ya que Él quiere estar en medio de su pueblo, dice aquí en nuestro estudio. También quiere que ellos aprendan, por eso les enseña que a Él solo deben ofrecer sacrificios y servirles solamente a Él. Nosotros no podemos olvidarnos que en el transcurso de los años en que el pueblo habitó en la tierra de los egipcios, se contaminó de las costumbres y de la idolatría que aprendieron en ese lugar, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver, hermanos, una vez más al pueblo siendo enseñado por Dios para adorarle solo a Él. En su bendita palabra, el Señor dice en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Aquí sí voy a pedir que alguien me ayude con la lectura, por favor. Éxodo 3:14 nos dice la palabra del Señor así. Amén. ¿Lo tiene Amén. alguien? Sí, Éxodo Éxodo 3:14. Sí, hermana, por favor. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén, así es. Aquí Dios le dice a Moisés que Él es el gran yo soy, lo cual le fue declarado a Moisés en la zarza ardiente. Nosotros conocemos este acontecimiento que vivió Moisés en el monte Sinaí, cuando Dios habla con él, y sabemos entonces, hermanos, que Él ha escogido a este pueblo para que le alabe y le adore, para que el pacto hecho con Abraham se realice a través de esta enseñanza que Dios le da a Moisés ahí en el monte Sinaí. Amén. Él ha escogido a este pueblo para que le alabe y le adore.
para que el pacto hecho con Abraham se cumpla. Este pacto lo podemos observar en el capítulo 2, versículo 24. Vamos a darle lectura para comprender mejor este pasaje. Dice, y oyó Dios el gemido de ellos y acordóse de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios cumple sus promesas, hermanos. Amén. Entonces nosotros también debemos de confiar que Dios cumple sus promesas a cada uno de nosotros. Amén. Así es que Moisés recibe la instrucción de parte de Dios para construir este lugar que es el tabernáculo, para que el nombre del Señor, para que en ese lugar donde el pueblo pueda darse cuenta de la misma presencia de Dios. Voy a darle lectura a Éxodo 25:1, que nos dice la palabra del Señor. Aquí dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, el 2 dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. En el capítulo 27:21 también nos dice la palabra del Señor así, dice, en el tabernáculo del testimonio, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden a Aarón y a sus hijos delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Amén. Son las instrucciones que Dios extiende a Moisés para que Moisés a su vez las extienda al pueblo de Israel. Amén. Entonces vamos a ver acá también lo que es el tabernáculo. Gloria a Dios. Es el inciso B de nuestro estudio del día de hoy. Dice el tabernáculo. Dios le dice a Moisés, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esto ya lo leímos en el capítulo 25 del libro del Éxodo, específicamente en el versículo 8. Esta palabra que fue dada a Moisés antes de la apostasía de Israel con el becerro de oro, durante la primera ausencia de 40 días de Moisés. Definitivamente este pueblo no entendía qué estaba pasando. Era un pueblo contaminado, como ya vimos, con las cosas que aprendieron en Egipto, con una vida llena de ídolos y de abominaciones, las cuales no agradan a Dios. Este hecho de haber sido rescatados de la tiranía no fue suficiente para ellos para comprender que deberían de estar agradecidos con Dios por esta bendición de haberlos quitado de la esclavitud, amén, de haber sido rescatados de esa tiranía de la cual ellos padecían en Egipto. Nosotros podemos observar que el pueblo, pues no deja de ser humano, ¿verdad? Y tiene sus fallas, tiene sus grandes, ofensas delante de Dios, en lugar de agradecer que ellos fueron liberados de la esclavitud. Sabemos la historia que el pueblo, al verse fuera de Egipto, añoraban las comidas que habían dejado allá, las situaciones que se habían quedado allá, a lo mejor algunas comodidades o algunas situaciones que no encontraban en el desierto, ¿verdad? Pero vemos al pueblo que en la primera oportunidad que se dieron cuenta de su libertad, sumada a la tardanza de Moisés de hablar con Dios, no encontraron nada mejor que fabricar un becerro de oro y en ello involucrar a Aarón, hermano de Moisés. Esto está en el capítulo 32 de este mismo libro del Éxodo, de los versículos 1 al 8. Vamos a darles lectura, hermanos, para comprender lo que nos dice la palabra del Señor. Amén. ¿Alguien le quiere dar lectura, por favor? Capítulo 32, versículos del 1 al 8. Gloria a Dios. Sí, hermana Julia. Dios la bendiga. Amén. Bueno, les voy a dar lectura yo para que abreviemos. Dice la palabra del Señor así. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces a Aarón y dijéronle, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros.
porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y trajeronlos a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos y formóles con buril e hizo de ellos un becerro fundido de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron pacíficos y sentóse el pueblo a comer y a beber y levantándose a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Presto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han sacrificado a él. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aquí vemos cómo la humanidad se corrompe, hermanos. Entonces nosotros debemos de aprender que solo a Dios es el que merece la honra y la gloria, que nuestro corazón esté dispuesto para darle al Señor ese reconocimiento, porque a nosotros nos sacó de la esclavitud del pecado y de la muerte. Por eso hoy debemos darle gracias a Dios, porque somos parte de su familia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver, hermanos, en el inciso B, las partes que forman el tabernáculo, ¿verdad? Dice, las áreas del tabernáculo son las siguientes. Nosotros podemos comprender, hermanos, y ver que aquí el tabernáculo estaba dividido en 3 secciones. La primera de ellas es que se conforma, primeramente, dice, el atrio exterior. Luego de pasar por la puerta, esta es la primera área que se ve, la cual se puede considerar como un patio, ya que está dentro del complejo pero está descubierto, sin techo. En esta área se encuentran 2 piezas importantes que son el altar del holocausto, el altar de holocaustos y el lavatorio o la fuente. Amén. Y también, en segundo lugar, la segunda parte dice que es el santuario, la cual es la parte del tabernáculo que está cubierta y cerrada. A esta área solo podían entrar los sacerdotes. Y el tercer lugar, en la tercera parte, dice que es dice el santuario. Está dividido en 2 secciones, las cuales son el lugar santo, que conforma y que contiene el mobiliario que se encontraba en este salón, era el candelero, la mesa de los panes y el altar de incienso. Amén. Asimismo está el lugar santísimo dentro del santuario, el cual se divide en estas 2 secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. Dice que esta era la parte más íntima del tabernáculo, la cual representaba el lugar de encuentro con Dios, y allí solamente podía ingresar el sumo sacerdote, y esto lo hacía solo una vez al año. El único mueble que se encuentra en esta área, en este salón, era el arca del pacto. Amén. Entonces, aquí hay una imagen en esta diapositiva, la cual ve ¿sí lo alcanzan a ver, hermanos? Sí. Amén. Aquí están, cómo está constituido estas partes que son importantes que nosotros debemos de conocer, amén. Entonces, es el atrio exterior, en el cual se encuentra el altar de los holocaustos y la fuente o el lavatorio. Y luego en la otra sección dice que es el santuario, el cual se divide en 2 partes, que es el lugar santo,
y el lugar santísimo. Amén. Ahí están conformadas las partes que se encuentran en el diseño que Dios le dio a Moisés para que se fabricara este tabernáculo en el cual Dios era el que estaba en medio de su pueblo. Amén. Perdón. Pues aquí vamos a ver qué partes conforman, a seguir viendo qué partes son las de las cuales se consta el tabernáculo. El tabernáculo representa la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Primeramente, nosotros podemos observar aquí en este primer punto que está conformado la puerta, la entrada o la puerta. El tabernáculo tenía solo una entrada, la cual estaba ubicada al este, y la misma forma parte de entrar a la presencia de Dios. Para entrar a la presencia de Dios era por esta puerta, la cual simboliza a Cristo, que es la única forma en que nosotros podemos llegar al Padre. Y esto lo podemos observar en estos pasajes que se encuentran aquí en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 9, capítulo 14, versículo 6, la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, versículos 1 y 2, y Efesios 2, 18. Vamos a darles lectura, hermanos, a estos pasajes en el Nuevo Testamento, en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 9, capítulo 14, versículo 6. Amén. Si alguien los tiene, les puede ir dando lectura. Me gustaría que participáramos todos, hermanos. Amén. Y Juan 10:9 9. Sí, hermana, por favor. dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. San Juan 14, 6. Amén. Dice la palabra del Señor así. Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Alguien tiene Romanos 5, 1 y 2? Amén. Dice la palabra del Señor así en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Amén. La escuchamos. Perdón. Sí, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Efesios 2, 18. ¿Alguien lo tiene? Si no, le doy lectura yo. Dice la palabra del Señor así, que por Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Solo por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos tener esa entrada a nuestro Padre Celestial. Amén. Esta imagen que aparece aquí nos significa la puerta del atrio, ¿sí? La puerta por la única, que era la única entrada que había en el tabernáculo y por medio del cual entraba el pueblo, los sacerdotes, amén. Pero también, en segundo lugar, en este segundo punto, vemos que también se encontraba la fuente de bronce. La fuente de bronce era el lavacro donde los sacerdotes hacían la ceremonia de lavado de manos y pies para la purificación previa de entrada al lugar santo. Esta fuente simboliza el bautismo del nuevo pacto, el nuevo nacimiento por el agua y por el Espíritu. San Juan 3:5. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5. Amén. Vamos a darle lectura. Amén. Sí, hermana, la escuchamos. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Gracias, hermano. Así es, hermanos. Esta es el área donde se encuentra la fuente de bronce, los cuales, como ya vimos, están en el atrio. Son las dos
muebles que se encuentran en el atrio del tabernáculo. Amén. Ahora vamos a ver también qué más encontramos en el tabernáculo. Amén. Dice, también se encuentra el altar de bronce. El altar de bronce es donde se sacrificaban a los animales para la expiación de los pecados. Este altar también tiene una simbología con nuestro Señor Jesucristo, el cual es el Cordero inmolado, el cual dio su vida en sacrificio perfecto y sin pecados. Esto lo podemos ver en la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 9, versículos 13 y 14. Si alguien la encuentra, le puede dar lectura, por favor. Amén. Bueno, le leo yo. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. ¿Sí? Así es que nosotros ya no tenemos necesidad de hacer ningún sacrificio, como lo hacía el pueblo de Israel, ¿verdad? Para expiar sus pecados. Nosotros ahora tenemos el Cordero inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual dio su vida en sacrificio perfecto para limpiarnos y lavar nuestros pecados. La palabra de Dios dice que Dios no se acordará jamás de nuestros pecados, los cuales los echará a lo profundo de la mar y no tendrá de ellos memoria. Amén. También encontramos que está la mesa de la proposición. Esta mesa de la proposición o la mesa de los 12 panes hace recordar Dios a Israel que Él era su proveedor, no solo del alimento, sino también de su presencia y de su protección. Este pan simboliza el pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Podamos leer San Juan 6:35, por favor? Aleluya, gloria a Dios. San Juan 6:35 nos dice, Sí, así hermana, la escuchamos. sí, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Entonces aquí la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo nos dice que Él es el pan de vida. Amén. Así es de que esta mesa de la proposición es la mesa de los 12 panes. Estos 12 panes representan a las 12 tribus de Israel y Dios hace recordar a este pueblo que Él era su proveedor, no solo del alimento, sino también de su presencia y de su protección. Amén. Si nosotros podemos aprender que hasta nuestros días Dios es nuestro proveedor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo es el pan de vida. Amén. Gloria a Dios. También vamos a encontrar, hermanos, de los elementos que se encuentran en el lugar santo, en el tabernáculo, también encontramos que está el candelero. Este candelero estaba ubicado al lado izquierdo de la entrada del lugar santo, en la pared sur del tabernáculo. Era un candelero fabricado en una sola pieza de oro puro y labrado a martillo. Esto lo podemos observar en el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 31. Los vamos a leer estos pasajes. Dice, esta pieza del tabernáculo también simboliza a nuestro Señor Jesucristo como la luz del mundo. Esto lo encontramos en San Juan 8:12. Su palabra también lo encontramos en la Biblia, la Santa Palabra de Dios, en el Salmo 119:105, y también representa la gloria de Dios, Apocalipsis 21:33. Vamos a darle lectura a estos pasajes. Si alguien tiene Éxodo 25:31, ¿le puede dar lectura, por favor? Amén.
Sí, Éxodo 25:31 dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Será el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Amén. ¿Alguien tiene San Juan 8:12? Le doy lectura yo. Dice la palabra del Señor. Y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá mas tendrá la lumbre de la vida. Salmo 119:105 es un pasaje muy conocido de todos nosotros que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. ¿Alguien tendrá Apocalipsis 21:23? Sí, Sí, hermana, la escuchamos. perdón. Apocalipsis 21:23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Amén, gloria a Dios. Aquí la palabra del Señor, hermanos, nosotros aprendemos que así como el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que por mí anda no andará en tinieblas. Esto somos nosotros para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, para aquellos que aún no han recibido al Señor Jesucristo. Por eso es importante el testimonio que nosotros demos a las personas que nos rodean y que no conocen de las bondades que Dios extiende aún hasta nuestros días. Amén. Entonces, esto es lo que representa el candelero, hermanos, que también forma parte del tabernáculo. También nosotros podemos ver que dentro de estas partes que están en el tabernáculo está el velo. El velo del tabernáculo, dice, el tabernáculo poseía dos velos, uno que dividía el atrio del lugar santo y el segundo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Estaban hechos de tela roja y de tela azul, así como de lino blanco torcido con querubines. Éxodo 26:31. Vamos a darle lectura para ver lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Amén. Éxodo 26:31 nos dice la palabra del Señor así. Y harás también un velo de cardeno y púrpura y carmesí y de lino torcido. Será hecho de primorosa labor con querubines. Estas son las ordenanzas que Dios le dio a Moisés para que se formara también este velo que forma parte del tabernáculo. Dice, el velo simbolizaba la separación que existía entre la naturaleza pecaminosa del hombre y la santidad de Dios. Solo el sumo sacerdote, tras actos de purificación, podía entrar a la presencia de Dios solamente una vez al año. ¿Sí? Así es esta ordenanza que Dios le dio a Moisés para que se hiciera este velo, el cual separaba, como vemos aquí, dividía dividía el atrio del lugar santo y el segundo velo del lugar santo al lugar santísimo. Amén. Había esas dos separaciones. Así es de que aquí podemos ver una imagen de cómo está el velo que da la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Y nosotros sabemos que al lugar santísimo solamente podía ingresar el sumo sacerdote y como vemos aquí, una sola vez al año. Amén. Entonces, esta es otra de las partes que constituyen parte del tabernáculo. Gloria a Dios. Ay, me falla esta cuestión. Ahora vamos a ver qué era el lugar santísimo. Amén. El lugar santísimo era el área que conformaba el tabernáculo, que era la área más sagrada. Y este fue constituido como un cubo perfecto. Amén. Dice, era el área más sagrada del tabernáculo de Moisés y del templo de Jerusalén. Este fue construido como un cubo perfecto y solo contenía el arca del pacto. Amén. El símbolo de la relación el símbolo
de la relación entre Israel con Dios, nosotros podemos observar que únicamente el sumo sacerdote era el que podía ingresar al lugar santísimo. Amén. Esto lo hacía una vez al año en la fiesta del Yom Kippur, que es el día de la expiación. Amén. Entonces, el sacerdote era el único autorizado para entrar a este pequeño recinto sin ventanas, para quemar el incienso y rociar la sangre del animal sacrificado sobre el propiciatorio del arca, y al hacerlo, él expiaba sus propios pecados y los del pueblo. El lugar santísimo estaba separado del resto del tabernáculo por el velo, un enorme y pesado velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido y bordado con querubines de oro, como ya leímos en Éxodo 25, que nos hizo favor nuestra hermana de darle lectura. Por eso nosotros podemos observar que, que este lugar santísimo, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Dice que era el área más sagrada y en el cual aparecía, dice, Dios dijo a Moisés que él aparecería en el lugar santísimo, Levítico 16:2. Por lo tanto, se necesitaba el velo, el cual significa que hay una barrera entre el hombre y Dios y que nadie podía tener acceso a la santidad de Dios, excepto el sumo sacerdote, como ya vimos, y solo una vez al año. Limpio dice, muy limpio eres de ojos para ver. Habacuc 1:13, para ver el mal. Vamos a leer Habacuc 1:13, por favor. Libro del profeta Habacuc. Dice la palabra de Dios, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes el impío al más justo que él. Gracias, hermana. Así es, hermano. Dios no puede tolerar el pecado. Veíamos en nuestras clases anteriores que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Por eso es que envió a su Hijo Jesucristo para que por medio de él fuéramos salvos. Amén. Y entonces Dios nos da la oportunidad de acercarnos a él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, Dios no puede tolerar el pecado. El velo y los rituales realizados por el sumo sacerdote eran un recordatorio de que el hombre no podía entrar a la majestuosa presencia de Dios de manera descuidada e irreverente. Amén. Así es de que nosotros debemos acercarnos a Dios con toda reverencia y recordando que Dios nos amó y por eso envió a su Hijo Jesucristo para venir a morir en la cruz del Calvario. Dice aquí nuestro estudio, antes de que el sumo sacerdote entrara en el lugar santísimo, él tenía que lavarse, ponerse una ropa especial, traer un incienso quemado para que el humo cubriera sus ojos y no viera directamente a Dios. Y asimismo traer la sangre sacrificada con él para hacer la expiación de los pecados. Éxodo 28 y Levítico 16. Estas lecturas las haremos en casa para que nosotros podamos comprender lo que dice la palabra de Dios. Ahora veamos. El sacrificio de Cristo hizo que el velo se rompiera. Dice, el sacrificio de Cristo y el velo se rompió. El velo, dice, la importancia del lugar santísimo para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, lo encontramos en los acontecimientos que se desarrollan en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nosotros podemos ver que el velo no se rasgó por ningún hombre, sino que fue un acontecimiento hecho por Dios mismo para enseñar algo importante a causa de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El hombre ya no está separado de Dios, ya que al morir Cristo Jesús en la cruz del Calvario, al expirar, al entregar su vida, dice la palabra del Señor que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Amén. Por ese acontecimiento nosotros ya no tenemos que depender de los hombres
o de los sacerdotes para que realicen sacrificios una vez al año a nuestro favor. El mismo Señor Jesucristo, al dar su vida en la cruz del Calvario, al rasgarse este velo de arriba abajo, el cual se partió en dos, amén, nos da acceso directo a la misma presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que ese velo que se rasgó de arriba hacia abajo, dice que ya no podemos nosotros depender de los hombres ni de los sacerdotes para que realicen sacrificios por causa de nuestras faltas o de nuestros pecados. Y así como lo hacía en aquel tiempo en el tabernáculo, que solamente una vez al año podía ingresar el sumo sacerdote al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo. Nosotros tenemos ahora un sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Y esto nos hace, hermanos, llegar a la misma presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él nos podemos acercar directamente para poder salir adelante, para confesarle nuestras faltas, porque como humanos sabemos que tenemos faltas, que tenemos situaciones que a Dios no le agradan, pero si confesamos nuestros pecados, como dice en la primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Y en el versículo 7 de este mismo capítulo dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero para esto es necesario que nosotros nos alleguemos a la misma presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y confesar nuestras faltas. Y Él es amplio en perdonarnos, hermano. Gracias a Dios que ahora nosotros tenemos este acceso directo a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer lo que nos dice la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos en el capítulo 10, los versículos 19 y 20, por favor. Sí, yo lo leo. Sí, hermana, Hebreos 10, sí, por 19 al favor, 20. gracias. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Amén. Gracias a Dios, hermana. Muchas gracias. Así es lo que nos dice la palabra de Dios y que nosotros podemos aprender a través de la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Por eso es bueno, hermanos, que observemos el consejo que Dios nos da. Dice en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces nosotros podemos observar, hermanos, que aquí el sacrificio de Cristo Jesús nos vino a dar a nosotros libertad, libertad al pecado, libertad a todo aquello que a Dios no le agrada y que ahora podemos vivir bajo la voluntad de Dios por medio de escudriñar la bendita palabra de Dios, la cual nos enseña cuál es la santa y perfecta voluntad de Dios para con nosotros. Aquí hay una imagen en esta diapositiva que podemos observar lo que leyó nuestra hermana en Hebreos 10, 19 y 20. Dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su propia carne, ¿amén? De su carne, como hemos leído aquí en Hebreos 10, 19 y 20. Amén. Ahora, vamos a ver la apertura del lugar santísimo. Amén. Bueno, antes de que entremos aquí a la apertura del lugar santísimo, me gustaría que ahondáramos que el sacrificio de Cristo hizo que el velo se rompiera. Este importante lugar para nosotros los hijos de Dios lo encontramos en los acontecimientos, los cuales se desarrollaron en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ya que cuando Cristo murió, sucedió algo increíble. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo:
consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. San Juan 19:30. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Vamos a leer San Juan 19:30 y San Mateo 27:51, por favor. Gloria a Dios, aleluya. San Juan 19:30. Gloria a Dios. Dice la palabra de... Sí, la escuchamos, hermano. Perdón. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Esta es una de las 7 palabras que Cristo Jesús pronuncia en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando Él dice, sed tengo, lo que le dieron a beber fue vinagre. Amén. Por eso dice aquí, y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. O sea que la obra que Él vino a hacer a esta tierra se había cumplido. Por eso dice, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Amén. Entonces, lo que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir en la cruz del Calvario, por causa nuestra, hermanos, aquí nos demuestra la palabra de Dios, lo que lo que nosotros podemos aprender de ese sacrificio que por amor hizo por cada uno de nosotros. Ahora leamos, por favor, San Mateo 27:51. ¿Otro hermano que quiera participar? San Mateo 27:51. Dice la palabra del Señor así. Y he aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a abajo, y la tierra tembló y las piedras se hendieron. Amén. Entonces, aquí vemos que cuando el Señor Jesucristo entrega el Espíritu y expira, dice, el velo del templo se rasga en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto es lo que nosotros podemos ver aquí en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 21. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo expira y entrega su espíritu, es cuando el velo se parte de arriba a abajo en dos, lo cual nos da a nosotros un acceso directo a la misma presencia de Dios. Estos acontecimientos que nosotros podemos ver, no fuimos testigos visuales, pero somos testigos por fe, porque lo hemos escudriñado en la bendita palabra de Dios. Es un acontecimiento grande y verdadero que Dios hizo para enseñar algo importante a causa de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. El hombre ya no está separado de Dios. Así es que nosotros podemos gozarnos, hermanos, y dar gracias a Dios porque ya no tenemos que depender de los hombres, de los sacerdotes, para que realicen sacrificios una vez al año a nuestro favor, sino que nosotros mismos podemos acercarnos a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como les decía yo anteriormente, si alguna falta hemos cometido, pues confesársela a Dios directamente por medio de Cristo Jesús, el cual es amplio en perdonar. Así es de que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue rasgado en la cruz. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías, el capítulo 53. Vamos a leer aquí lo que padeció nuestro Señor Jesucristo en esta cruz del Calvario. Amén. Por causa de nuestros pecados. Vamos a leer de los versículos 1 al 7. Amén. Dice la palabra del Señor así. ¿Alguien quiere darle lectura o lo leo yo, hermanos? Dice la palabra del Señor así. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios aquí en este pasaje de Isaías 53, en el cual nosotros podemos ver todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras faltas. Por amor a nosotros, Él ofrendó su vida para darnos a nosotros libertad y vida eterna. Esta es una grande bendición que nosotros podemos reconocer, hermanos. Por eso, así como el velo en el templo se rasgó, nosotros podemos tener ese acceso directo a nuestro Padre Celestial, y gracias a Dios que ahora nosotros tenemos acceso por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya leímos, bueno, nos hizo favor nuestra hermana de leer el pasaje que se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 19 y 20. Amén. Ahora vamos a ver, hermanos, lo que es la apertura del lugar santísimo. Nosotros podemos observar aquí, hermanos, que el sacrificio de Cristo, hecho una vez y para siempre, acabó con la necesidad de sacrificios anuales. Amén. Los cuales nunca podían quitar los pecados. Hebreos 10:11. Vamos a darle lectura a estos pasajes que vamos a encontrar aquí, por favor. Hebreos 10:11. Amén. Sí, hermana, la escuchamos. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Así es, amén. Así es que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Amén. Esta era la acción que hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo, expiar los pecados o las faltas de él mismo. Tenía que purificarse primeramente, pedir por él y asimismo también por el pueblo. Amén. Así es de que estos sacrificios eran una tipología del sacrificio perfecto que Cristo Jesús realizó en la cruz del Calvario. Dice, del sacrificio perfecto del Cordero Santo de Dios, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. También dice que Él dio su vida por los pecados del mundo. San Juan 1:29. ¿Alguien tendrá este otro pasaje? Amén. Gracias. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Gloria a Dios. Así es, hermanos. Aquí lo que acaba de leer nuestra hermana es lo que San Juan el Bautista pronuncia, ¿verdad? Cuando ve que nuestro Señor Jesucristo se acerca. Pero ahora nosotros podemos observar que el lugar santísimo es donde mora la misma presencia de Dios, la cual está disponible para todos aquellos que vienen por medio de nuestro Señor Jesucristo en la fe, y donde antes había una barrera custodiada por querubines, Dios abrió un camino por la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, la cual nos da un acceso directo en el cual nosotros podemos obtener a través de la oración un medio tan eficaz que Dios nos ha dado. Amén. Ahora nosotros, por medio de esta bendición que Dios nos deja, que es la oración, podemos tener acceso directo a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en nuestras oraciones, cuando nosotros nos acercamos a Dios, siempre nos acercamos a Él reconociendo la grandeza de su nombre y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo podemos extenderle nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestras aflicciones, el cual nos escucha y el cual nos dará, hermanos, la fortaleza de seguir adelante. Él está atento al clamor de su pueblo.
Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Este pasaje nos hace entender, hermanos, que el oído de Dios está atento al clamor de su pueblo. Nosotros por eso nos acercamos a Él por medio de la oración, a través de la oración por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Él nos da ese acceso directo con nuestro Padre Celestial para exponer nuestras necesidades. Y asimismo, el Señor escucha nuestras oraciones, escucha nuestro ruego, escucha nuestro clamor y también nos dice en Jeremías 33:6, dice, yo haré subir sanidad. Se los voy a leer porque ahorita se los estoy diciendo en mis palabras, pero se los voy a leer. Jeremías 33:6. Amén, amén. Dice en el versículo 6 del capítulo 33 del profeta Jeremías, dice, he aquí, yo le hago subir sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esta es una promesa que Dios hace a nosotros a través del profeta Jeremías. Lo hizo en su tiempo al pueblo de Israel, pero también alcanzamos esa bendición nosotros. Si escudriñamos la bendita palabra del Señor y vemos que si clamamos a Él, como leímos en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Podemos comprender que su oído está atento a nuestro clamor y también nos da la promesa de que hará subir sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Aquí no solamente habla de la enfermedad del ser humano, sino también habla de nuestras necesidades físicas, de nuestras necesidades espirituales, de nuestras necesidades que nosotros nos encontramos en nuestro diario vivir, hermanos. Por eso, el escudriñar la bendita palabra de Dios nos da la certeza de que no estamos solos, sino de que estamos delante de la presencia del Señor por medio de su bendita palabra, en la cual nosotros podemos confiar en todas esas promesas que el Señor hace para nuestra vida. Amén. Entonces ahora veamos que por medio de la oración nosotros podemos tener acceso a nuestro Padre Celestial. Aquí en esta apertura del lugar santísimo nosotros podemos observar, hermanos, que Dios nos da a través de su palabra instrucciones que nosotros debemos de observar a través de la oración, ya que la oración es una llave esencial para el crecimiento espiritual de nuestra vida. El apóstol San Pablo señala en la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 5:17, dice que debemos orar sin cesar. Yo aquí lo transcribí el texto, pero si alguien le quiere dar lectura, hermanos, por favor, para que veamos lo que nos dice la bendita palabra de Dios en este pasaje de la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 17. Dice orar sin cesar. Amén, gloria a Dios. Este es el propósito que Dios guarda para nosotros, hermanos, que Dios tiene para nosotros y nos guarda de todo peligro, sobre todo de toda acechanza del enemigo de nuestras almas. La oración es esencial para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ya que es vital para nuestra vida. Amén. Las cartas del apóstol San Pablo nos dan un consejo en cuanto a la frecuencia de nuestras oraciones. Vamos a darle lectura a estos versículos: Romanos 12:12, Filipenses 4:6, Colosenses 4, versículos 2 y 12, Primera Tesalonicenses 5:17, que ya leyó nuestra hermana, Primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, y Santiago 5:16. Participemos, hermanas, por favor. Romanos 12:12, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor así. Romanos 12:12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Alguien tiene Filipenses 4:6?
Le doy lectura. Dice la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento de gracias. Amén. Colosenses 4:12, 4:2 y 12. Dice la palabra del Señor así. En el versículo 2 dice, perseverad en oración, velando en ella con hacimiento de gracias. Y el versículo 12 nos dice, os saluda Epafras, el cual es de vosotros siervo de Cristo, siempre solícito por vosotros, en oraciones para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que Dios quiere. Primera Timoteo 2:1. Dice la palabra del Señor así, amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres. Y Santiago 5:16 nos dice, Santiago 5:16 nos dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Amén. La oración, hermanos, es la que nos da acceso directo a la misma presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es como se muestra la apertura del lugar santísimo en nuestras vidas. Por eso aquí nosotros podemos observar en estas dos imágenes que están en esta diapositiva que dice que la oración es la llave del cielo y la oración es poderosa. Nosotros podemos creer en la bendita palabra del Señor. Pasemos a nuestra conclusión, hermanos, ya para finalizar nuestra clase del día de hoy. Dice que el significado de que el velo se rasgara en dos cuando nuestro Señor Jesucristo entregó el Espíritu es la obra redentora que se había cumplido en ese momento y la cual fue para darnos un acceso directo al lugar santísimo y a la misma presencia de Dios, teniendo a Él como el único intermediario entre Dios y nosotros. Y esto lo podemos leer aquí en la diapositiva, primera a Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 5. Vamos a leer lo que nos dice. Primera a Timoteo capítulo 2. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 2, versículos 3 y 5 nos dice la palabra del Señor así, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Así es lo que nos dice la palabra del Señor así. Y vamos a leer lo que nos dice Hebreos 4, capítulo 14. Capítulo 4, Hebreos 4, versículos 14 y 16. Hebreos 4, 14 al 16 nos dice, por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Entonces, nosotros sabemos por medio de la palabra del Señor que tenemos un sumo sacerdote que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso nosotros debemos de retener lo que nos enseña la bendita palabra del Señor y nosotros podamos llegar ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Ahora, hermanos, para concluir nuestra clase del día de hoy, yo no sé si conozcan este canto que se titula Señor, llévame a tus atrios. Aquí nos habla, dice, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pasar en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo,
por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Y este canto se repite, hermanos. Es una bendición que nosotros a través de la alabanza podamos pedirle a Dios que nos lleve a sus atrios, que nos lleve al lugar santo, que nos lleve a la misma presencia de Dios en el lugar santísimo por medio de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el Cordero Redentor. Amén. Entonces, nuestra petición sea esta, hermanos, que el Señor nos toque, que el Señor nos limpie y podamos seguir adelante creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Amén. No, profesora, de verdad que gracias por la clase, estuvo muy interesante y la alabanza pues es preciosa, de verdad que llena bastante la alabanza. Así es. Constriñe nuestro corazón, ¿verdad? Porque reconocemos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y también reconocemos que este sacrificio nos da acceso directo a nuestro Padre Celestial. Y pues damos gracias a Dios, hermanos, por esta bendición. Vamos a concluir nuestra clase. Si no tiene alguien más algún comentario, alguna duda, alguna situación, gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Claudio que nos está apoyando para subir las tareas y la presentación. Hace 8 días nos pasamos del tiempo porque también empezamos tarde por fallas en el sistema, pero gracias a Dios, hermanos, porque hoy nos da la oportunidad el Señor de poder concluir nuestra clase del día de hoy y nos apoyamos con el hermano Claudio para que el lunes o el martes a más tardar se suba la presentación y se suba la tarea. Vamos a dar gracias a Dios por esta clase. Voy a pedir a nuestra hermana Jessica que nos haga favor de elevar una oración a nuestro Dios para terminar nuestra clase del día de hoy. Amén. Amén, Oremos. amén, Sí, hermano, gracias. Oremos. amén. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, te damos honra porque tú nos has permitido, Señor, poder estar reunidos, Señor, mediante esta aplicación, reunidos todos en comunión, Señor, para recibir los conocimientos que nuestra profesora nos ha dado el día de hoy. Te agradecemos, Señor, y te damos honra y te damos gloria porque solamente tú la mereces. Te pedimos, Señor, que sigas iluminando en conocimiento a nuestra profesora para que siga impartiendo cada uno de estos temas, que puedan llegar a nosotros de una manera especial y que edifique nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Mira que ahora vamos a ser despedidos a más de tu presencia solamente en este lugar, Señor, esperando encontrarnos próximamente en tu presencia, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanas. Pues nos vemos con la ayuda de Dios la próxima semana, el próximo sábado. Y ya nada más nos faltan 2 clases para concluir nuestra materia. Y pues para mí es un privilegio, hermanos, porque así como cada vez que estudiamos nuestras lecciones, pues también nosotros crecemos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No se olviden de llevar a cada uno de los profesores en sus oraciones y pedirle a Dios que lo siga fortaleciendo para que podamos seguir dando de gracia lo que de gracia hemos recibido de parte de Dios. Y asimismo oremos por los directivos de esta institución, los cuales Dios ha usado para levantar este medio, para que nosotros podamos tener el conocimiento de la bendita palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Los veo el próximo sábado. Cuídense mucho, que Dios los fortalezca y bendiciones a ustedes y a sus familias. Que Dios los guarde y los proteja. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, sí, hermanos, a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanas. Gracias. Gracias, hermana Ruth. Terminamos con la ayuda de Dios. Que tengan bendición en su próxima clase. Que Dios los guarde. Amén.